Hola viajero, esta noche nosotros vamos a un lugar que crees conocer, un lugar de arena dorada, pirámides que rascan el cielo y un río que es la cuna de la civilización. Pero el antiguo Egipto que vive en los documentales y en las vitrinas de los museos es una versión cuidadosamente pulida, un greatest hits de faraones y tesoros. Esta noche vamos a explorar la lista de canciones eliminadas, las pistas que se consideraron demasiado extrañas, demasiado incómodas para el consumo público. Imagina que el antiguo Egipto no era solo un lugar de monumentos majestuosos, sino un sistema operativo cósmico donde la intimidad, el poder y la violencia ritual eran el código fuente que hacía funcionar todo. Un lugar donde probablemente no sobrevivirías, especialmente si tienes alergia al drama divino o a la cerveza con ingredientes interesantes. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Tu apoyo es como una ofrenda al algoritmo y me ayuda a seguir desenterrando estas historias. Y ya que estás en ello, deja un comentario diciendo desde qué parte del mundo estás escuchando y qué hora es. Siempre me fascina ver cómo esta pequeña comunidad se extiende por tantos usos horarios. Ahora, atenúe las luces. Tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Te encuentras de pie a la orilla del Nilo, no el río domesticado de los cruceros turísticos, sino el Nilo de hace 3000 años. El aire es espeso y cálido, cargado con el olor del limo húmedo, las flores de loto y el incienso lejano que se quema en un templo cercano. La luna platea la superficie del agua, que se mueve con una lentitud poderosa, como la sangre en las venas de un gigante dormido. Aquí, el agua no es solo agua, es la vida misma. Este es el hecho histórico fundamental que todos aprendemos. La inundación anual del Nilo, llamada Akhet, depositaba el limo, negro y fértil, que permitía que esta civilización floreciera en medio del desierto. Sin ella, no habría cosechas, ni pan, ni cerveza, ni imperio. Pero lo que no te cuentan tan a menudo es la creencia subyacente de dónde venía este poder. Los egipcios creían que el Nilo nacía en el Duat, el inframundo, un lugar de caos y magia, y emergía al mundo de los vivos como un regalo divino. Esta conexión con lo subterráneo, con lo oculto, le daba al río un aura que iba más allá de la simple agricultura. Era una arteria cósmica. Caminas por la orilla, tus pies hundiéndose ligeramente en la arena húmeda. Escuchas el croar de las ranas y el zumbido de los insectos. Una sinfonía nocturna que ha permanecido sin cambios durante milenios. Es pacífico, casi sedante, pero hay una tensión bajo la calma, una corriente subterránea de energía que sientes en tu piel. Es la conciencia de que esta generosidad del río no se da por sentada, debe ser ganada, apaciguada, estimulada. Los historiadores todavía debaten si la reverencia por el Nilo era puramente agrícola o si representaba una deidad primordial con un culto propio y secreto, uno que exigía más que simples himnos de alabanza. Sientes que la respuesta está en el aire, en la forma en que las sombras de las palmeras parecen rezar hacia el agua. La gente de aquí no solo vive junto al río, están en una relación constante y exigente con él. Es una relación que requiere un intermediario, un campeón, alguien cuyo propio vigor pueda hablarle al vigor del Nilo. Y ese pensamiento te hace levantar la vista, más allá de las casas de adobe de los campesinos, hacia las paredes distantes y monumentales del Palacio Real. Dejas atrás la orilla del río, y la humedad del Nilo es reemplazada por el calor seco que irradia de los muros de piedra del palacio. No entras por la puerta principal como un dignatario. En cambio, te deslizas a través de un jardín lateral, entre papiros y sicomoros, sintiéndote como un intruso en un lugar de poder abrumador. El aire aquí es diferente, más pesado, perfumado con aceite de cedro, natrón y el inconfundible olor a poder. Guardias con faldellines de lino y lanzas de bronce te observan con ojos impasibles mientras pasas, pero pareces invisible para ellos, un fantasma del futuro vagando por su presente.
Llegas a un patio abierto, iluminado por antorchas que chisporrotean y arrojan sombras danzantes sobre paredes cubiertas de jeroglíficos. En el centro, en un trono de ébano con incrustaciones de oro, se sienta el faraón. No es solo un rey, olvida la idea de un monarca medieval o un presidente moderno. Él es el señor de las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto, pero más importante aún, es el Horus viviente, el intermediario entre los dioses y la humanidad. Y esa no es una descripción de trabajo simbólica. Te das cuenta de que la prosperidad de cada persona que has visto esta noche, desde el campesino en su campo hasta el sacerdote en su templo, descansa sobre los hombros de este hombre. Y no solo en sus decisiones políticas o militares. La creencia fundamental que impregna el aire del palacio es que la vitalidad del faraón está intrínsecamente ligada a la vitalidad de la tierra. Su fuerza física, su potencia, su virilidad, son un reflejo directo de la salud del cosmos. Si él es fuerte, el Nilo se desbordará en la medida justa. Si él es vigoroso, las cosechas serán abundantes y los vientres fértiles. Es la máxima presión. Imagina tener que vincular el rendimiento económico de tu nación a tu chequeo médico anual. Hablando de ansiedad por el rendimiento, tu informe trimestral en la oficina de repente parece mucho menos estresante. Observas cómo los cortesanos se mueven a su alrededor con una reverencia que raya en el miedo. Le traen vino en copas de alabastro y le abanican con plumas de avestruz. Todo parece ceremonial, pero sientes que es más bien una inspección. Están evaluando su postura, el brillo de sus ojos, la fuerza de su voz. Buscan cualquier signo de debilidad, porque una debilidad en el faraón es una grieta en los cimientos del mundo. Esta idea se manifestaba en ceremonias como el Festival Sed, un jubileo increíblemente importante que se celebraba típicamente después de 30 años de reinado para rejuvenecer mágicamente el poder del rey. Incluía una serie de pruebas rituales, como correr en un circuito para demostrar que su vigor físico no había disminuido. Los historiadores todavía debaten si la iconografía del faraón, como un toro poderoso, era puramente simbólica o si implicaba rituales físicos literales para demostrar su virilidad ante la corte. Al ver la intensidad en este patio, te inclinas a pensar que no dejaban mucho a la imaginación. Su poder no es abstracto, es físico, carnal, y es la posesión más valiosa del Estado. Y mientras contemplas esto, una idea inquietante comienza a formarse en tu mente. Si su poder físico es tan crucial en la vida, ¿qué sucede cuando se enfrenta a la inevitabilidad de la muerte? La respuesta, sospechas, no se encuentra en este palacio brillante, sino en la oscuridad silenciosa de una tumba. Tu viaje te aleja del vibrante palacio y te lleva al árido y silencioso paisaje de la orilla occidental del Nilo, la tierra de los muertos. El aire aquí es diferente, quieto, seco y antiguo. El único sonido es el susurro del viento sobre la arena y las piedras. Desciendes por una rampa empinada hacia la boca oscura de una tumba recién sellada. Un corte en la ladera de la colina que conduce a las entrañas de la tierra. Dentro, la temperatura baja drásticamente. El olor a polvo de roca se mezcla con el aroma penetrante de resinas, mirra y un toque de natrón, la sal utilizada para la desecación. Es el perfume de la eternidad. Un grupo de sacerdotes con cabezas de chacal de Anubis se mueve con una eficiencia silenciosa y decidida. Han completado el trabajo principal. El cuerpo del faraón yace sobre una losa de piedra, ya envuelto en cientos de metros de lino fino. Este es un proceso que ya conoces en sus fundamentos. La extracción de los órganos internos, el cerebro retirado a través de la nariz, el cuerpo disecado durante 40 días, el corazón, la sede de la conciencia, se ha dejado en su lugar para ser pesado en el juicio final. Es un procedimiento casi médico en su precisión, pero lo que estás a punto de presenciar no está en los textos estándar, no es parte del proceso de preservación, sino de consagración. El envoltorio está completo, los amuletos están en su lugar, pero queda un último ritual, uno realizado en la penumbra, lejos de cualquier ojo que no sea el de los iniciados. Los sacerdotes
Se reúnen alrededor del cuerpo momificado. No cantan himnos, murmuran encantamientos, palabras de poder que vibran en el aire quieto de la tumba. Uno de ellos sostiene un pequeño cuchillo de obsidiana, no una herramienta de embalsamador, sino un instrumento ritual. Con una precisión aterradora, hacen una incisión en las vendas en la región pélvica de la momia. No hay sangre, por supuesto, solo la seca resistencia de la tela y la carne tratada debajo. Realizan una modificación, una alteración deliberada en la forma del faraón fallecido. No es un acto de profanación. Lo sientes por la intensa concentración y reverencia en sus rostros. Es una mejora. Es como si estuvieran instalando una actualización de software divino para la vida después de la muerte. Este tipo de detalle, este cuidado post-mortem, es un poco más involucrado que tu tratamiento de spa promedio. Los historiadores todavía debaten si las variaciones en las técnicas de momificación a lo largo de las dinastías reflejaban avances tecnológicos o cambios profundos en las creencias sobre la naturaleza del más allá. Lo que estás viendo sugiere que las creencias podían volverse increíblemente específicas y extrañas. Una curiosidad poco conocida es que a algunas momias se les colocaban ojos artificiales hechos de piedra o fayenza para que pudieran ver en el más allá. Pero este acto final, parece mucho más fundamental que unos ojos de cristal. Es un intento de reescribir la biología del rey para el paisaje cósmico. Mientras los sacerdotes terminan su trabajo, volviendo a vendar el área con un cuidado infinito, te das cuenta de que el deber del faraón de mantener el cosmos no terminaba con su último aliento. Aparentemente, se esperaba que continuara su trabajo desde el otro lado, y para un trabajo tan importante, necesitaba estar debidamente equipado. El silencio se asienta de nuevo en la tumba, pero el aire está ahora cargado con el conocimiento de este secreto. Y te preguntas, ¿fue este un procedimiento estándar para todos los reyes? ¿O fue algo único para uno en particular? El rostro del rey niño te viene a la mente. Tu conciencia permanece dentro de la cámara funeraria, pero el foco de tu atención se agudiza, centrándose en una figura específica. No es un faraón anciano y poderoso al final de un largo reinado, sino la forma más pequeña y trágica de Tutankamón. Lo que presenciaste antes en un sentido general, ahora lo ves en detalle específico. Los sacerdotes de Anubis están realizando su ritual final sobre el cuerpo del joven rey, y entiendes la lógica retorcida detrás de sus acciones. La alteración de sus genitales no es un acto de violencia post-mortem, sino un acto de apoteosis. Están intentando convertir a un niño rey, que tuvo un reinado relativamente intrascendente, en una fuerza cósmica. Es un intento desesperado de otorgarle el poder que nunca tuvo en vida. En su teología, el dios Osiris, señor del inframundo, era el símbolo último de la resurrección y la fertilidad. Fue desmembrado y luego reensamblado por su esposa Isis para concebir a su hijo, Horus. Este acto de recreación divina era la clave de la vida eterna. Lo que los sacerdotes le están haciendo a Tutankamón es un intento de imitar este mito de la manera más literal posible. Al modificar y fijar ritualmente sus genitales, no lo están mutilando. Lo están alineando simbólicamente con el poder regenerador de Osiris en el momento de su creación. Es una declaración teológica grabada en su propia carne. Este rey no está muerto. Está en un estado de potencial creativo eterno. Esto le da un significado completamente nuevo a la frase descansar en poder. El hecho histórico conocido es que la momia de Tutankamón es única. A diferencia de otras, su corazón fue extraído y su cuerpo fue empapado en una cantidad masiva de resina negra, probablemente para que su piel se pareciera a la de Osiris, el señor del inframundo, a quien a menudo se le llamaba el negro. Pero la curiosidad más extraña y menos discutida es el estado de su pene, que fue momificado en erección y separado del cuerpo, un símbolo inconfundible de potencia osiríaca que no se ha encontrado en ninguna otra momia real. Los historiadores todavía debaten si el estado único de la momia de Tutankamón
¿Fue el resultado de un intento fallido de momificación o una elección teológica deliberada y radical para transformarlo completamente en Osiris? Lo que estás presenciando te sugiere fuertemente lo segundo. Fue un acto de magia extrema, un intento de compensar una vida corta con una eternidad de poder divino. El deber cósmico que viste en el palacio en la sección 2 no se disolvía con la muerte, se intensificaba. El cuerpo del faraón se convertía en un motor para la creación en el más allá, asegurando que el sol saldría, el Nilo se desbordaría y el ciclo de la vida continuaría. Era la póliza de seguro definitiva para la nación. ¿Te imaginas a los sacerdotes consultando un manual de instrucciones muy específico para esta parte? Algo que definitivamente no encontrarías en la sección de autoayuda. Mientras los sacerdotes dan un paso atrás, admirando su sombría obra, una pregunta te inunda. ¿Dónde aprende alguien a hacer esto? Este conocimiento no se improvisa. Debe ser enseñado, perfeccionado y transmitido. Y ese pensamiento te saca de la tumba sofocante y te lleva hacia la luz del sol, hacia los lugares donde se forjaban tales creencias, los grandes templos de Egipto. Dejas atrás la necrópolis silenciosa y viajas hacia el este, de vuelta a la tierra de los vivos, hacia el corazón palpitante del poder religioso, el complejo de templos de Karnak. El contraste es inmediato y abrumador. La quietud de la tumba es reemplazada por un zumbido de actividad. No es el caos de un mercado, sino el bullicio ordenado de una ciudad-estado dedicada a los dioses. El sol del mediodía se refleja en las paredes de piedra arenisca y el aire está lleno del sonido de cánticos distantes, el martilleo de los artesanos y el murmullo de cientos de personas. Estás en los patios exteriores, donde la gente común podía venir a hacer sus ofrendas, pero tu atención se dirige a una procesión solemne que se dirige hacia las puertas interiores del templo, áreas prohibidas para la mayoría. Son familias de la élite, vestidas con el lino más blanco y fino, y caminan con una mezcla de orgullo y tristeza. Entre ellos, sosteniendo sus manos, van niños. Algunos no tienen más de 5 o 6 años. A primera vista, parece el primer día en la escuela privada más exclusiva del mundo, pero a medida que te acercas, sientes la verdadera gravedad de la situación. Estos niños no están siendo dejados para unas lecciones de escritura, están siendo entregados. Son ofrendas vivas, dedicados al servicio del dios del templo, ya sea Amon Ra, Ta o Tot. Esto es mucho más intenso que cuando tus padres te dejaron en el campamento de verano. Una vez que crucen ese umbral, sus vidas anteriores terminarán. Sus lazos familiares se volverán secundarios a su deber en el templo. Observas a un niño pequeño mirar hacia atrás, a su madre, y ves a un sacerdote colocar suavemente una mano sobre su hombro, girándolo para que mire hacia adelante, hacia su nuevo destino. No es cruel, pero es definitivo. Es un hecho conocido que los templos egipcios eran enormes centros económicos y de aprendizaje. Poseían vastas extensiones de tierra, empleaban a miles y eran los guardianes del conocimiento sagrado y la ciencia. Dentro de los muros del templo, la transformación de los niños comienza de inmediato. Sus cabellos, a excepción de un mechón lateral de la juventud, son afeitados. Se les quita su ropa fina y se les viste con simples faldellines de lino blanco. El currículum aquí es un poco más intenso que el de la guardería. Olvídate de la pintura de dedos. Comienzan la rigurosa disciplina de convertirse en escribas, aprendiendo los cientos de jeroglíficos, pero también aprenden los rituales, los himnos, la teología y, lo que es más importante, la doctrina secreta del templo. Se les enseña que sus cuerpos no son suyos, son vasijas, instrumentos destinados a servir a un propósito divino. Una curiosidad de este sistema es que los puestos sacerdotales de alto rango a menudo eran hereditarios, lo que significa que las familias de la élite aseguraban su influencia dedicando a sus hijos, perpetuando su poder a través de generaciones. Los historiadores todavía debaten si la educación en los templos era una vía genuina de movilidad social para unos pocos o si servía principalmente
para reforzar el poder de las familias de la élite existentes, creando un ciclo cerrado de influencia. Mientras observas a estos niños comenzar su nueva vida, te das cuenta de que la pureza y la inocencia de su juventud no son algo a preservar, sino la materia prima que será moldeada para los propósitos del templo. ¿Y cuál es exactamente el propósito de este entrenamiento tan intensivo? ¿Sientes que la respuesta se encuentra en las lecciones que reciben a puerta cerrada? Lecciones que van mucho más allá de leer y escribir. Tu atención se adentra más en los muros del templo, más allá de los patios exteriores y hacia las escuelas y cuartos de los iniciados. Aquí, la vida de los niños que viste llegar se desarrolla con una disciplina que haría que un campamento militar pareciera unas vacaciones relajadas. El día comienza, antes del amanecer, con rituales de purificación en las aguas frías de un lago sagrado. Cada niño, desde el hijo de un visir hasta la hija de un general, debe afeitarse la cabeza y el cuerpo, un acto de humildad y limpieza ritual. Es una lección fundamental. Tu cuerpo no te pertenece a ti ni a tu familia, pertenece al Dios de este templo. El concepto de privacidad es una fantasía lejana. Es como el concepto de oficina de planta abierta, pero llevado a su extremo divino y sin la opción de trabajar desde casa. Su formación académica es implacable. Pasan horas agachados sobre fragmentos de cerámica o piedra caliza, los llamados óstraca, practicando los cientos de signos jeroglíficos y la escritura hierática más rápida. La cantidad de memorización requerida haría que estudiar para tus exámenes finales pareciera como leer el reverso de una caja de cereales. Pero el entrenamiento va mucho más allá de la alfabetización. Aprenden los ritmos del calendario ritual, los nombres secretos de los dioses, las entonaciones correctas para los encantamientos que pueden sanar o maldecir. Y luego está el entrenamiento físico. No es para la guerra, sino para el control. Aprenden a mantener posturas durante horas, a controlar su respiración, a soportar el hambre y la sed. Es una forma de disociación, una manera de enseñarles que su cuerpo es una herramienta, un instrumento que puede ser afinado y tocado por manos sacerdotales para los grandes rituales. La curiosidad de esta vida es el concepto de Wab, o pureza ritual. Los sacerdotes debían estar impecables ante los dioses, lo que significaba no solo lavados constantes, sino también una dieta estricta que, por ejemplo, prohibía el pescado, un alimento asociado con el caos primordial. Adiós a los tacos de pescado del menú del templo, un verdadero sacrificio. Mientras observas su agotadora rutina, empiezas a entender, este sistema no está diseñado para crear individuos completos y felices, está diseñado para producir componentes. Cada niño es un engranaje que se está puliendo para encajar en la gran maquinaria cósmica que los sacerdotes dirigen. Los historiadores todavía debaten si la disciplina extrema en la formación de los escribas y sacerdotes estaba diseñada para crear servidores obedientes o para filtrar y encontrar a los pocos individuos con la aptitud espiritual para manejar el verdadero poder mágico, Heka. Al ver sus ojos, a veces vacíos por el agotamiento, a veces brillantes con el fervor de los verdaderamente adoctrinados, sospechas que son ambas cosas, son despojados de su identidad para que puedan ser llenados por la del Dios. Y esta idea de que un cuerpo puede ser propiedad, moldeado y utilizado para un propósito superior, te lleva a pensar en aquellos que no tienen ni siquiera la ilusión de la santidad para justificar su servidumbre. Tu mente se aleja de los muros sagrados del templo hacia el polvo y el ruido de la ciudad, hacia un lugar donde los cuerpos son una mercancía mucho más explícita. El aire ordenado y perfumado a incienso del templo se disipa, reemplazado por el olor a sudor, polvo y animales de un mercado abarrotado en las afueras de Memphis. El murmullo reverente de los cánticos es sustituido por los gritos de los mercaderes, el llanto de los niños y el regateo incesante. Aquí no hay piedra pulida, solo tierra apisonada y puestos de madera desvencijados. Y en el centro de esta cacofonía hay una plataforma de madera elevada. No se venden frutas ni telas. Aquí se venden personas.
La esclavitud era un hecho en la vida egipcia, a menudo el resultado de la guerra o la deuda, pero verlo de cerca es visceral. Te abres paso entre la multitud, un observador silencioso, en medio del comercio de vidas humanas. Tu atención se centra en los niños. A diferencia de los niños del templo, consagrados a un dios en un acto de prestigio familiar, estos niños están aquí por mala suerte. Son prisioneros de guerra de Nubia, hijos de deudores vendidos para saldar cuentas, o simplemente secuestrados en una tierra lejana. Un subastador con una voz áspera y resonante, como un presentador de infomerciales con mucha más seriedad, presenta a una niña de no más de 10 años. La hace girar, le abre la boca para mostrarle los dientes, elogia la fuerza de su espalda para el trabajo doméstico. La multitud murmura, evaluando. No ven a una niña, ven una inversión. Su valor se determina con una frialdad escalofriante. Su juventud, su salud, su apariencia, la sumisión, en sus ojos es lo que más se valora. Al lado de ella, un niño un poco mayor es elogiado por su rapidez y su potencial para servir en la finca de un noble. Se debate sobre su precio. Es como el programa de antigüedades más deprimente del mundo, donde la pátina deseada es la desesperación. Es un hecho histórico que, aunque la esclavitud existía, no era la esclavitud masiva y deshumanizante de plantaciones, como en épocas posteriores. Los esclavos tenían ciertos derechos legales, pero una curiosidad es que incluso los hogares de clase media baja podían permitirse un esclavo, lo que hacía que la institución fuera una parte común y visible de la sociedad. Los historiadores todavía debaten el grado de brutalidad en la esclavitud egipcia. Mientras que algunos textos sugieren un trato relativamente humano, las representaciones de prisioneros de guerra y la evidencia de trabajos forzados en minas y canteras pintan un cuadro mucho más sombrío. Aquí, en el mercado, la brutalidad no está en los látigos, sino en la transacción misma, la reducción de una persona a un objeto con un precio. El martillo del subastador, o su equivalente, cae. La niña es vendida a una mujer de clase alta, probablemente para ser una sirvienta personal para ella o sus hijos. El niño es comprado por el capataz de una gran finca. Son llevados, y sus lugares en la plataforma son ocupados inmediatamente por otros. Ves la misma lógica subyacente que viste en el templo, pero despojada de toda pretensión sagrada. Un cuerpo es una propiedad. Puede ser entrenado, utilizado, gastado y descartado, ya sea en nombre de un dios o en nombre del beneficio. El principio es el mismo. Esta realización te inquieta profundamente y sientes la necesidad de entender la filosofía, el gran porqué que podría sostener un sistema con tales extremos. Buscas respuestas no en el mercado, sino en la mente de alguien que entiende el sistema operativo de esta civilización. Te alejas del ruido y la miseria del mercado de esclavos, buscando refugio en la calma de la biblioteca de un templo. Aquí, entre rollos de papiro apilados hasta el techo, encuentras a un sacerdote anciano, uno de los lectores jefes, cuyo rostro es un mapa de arrugas y sabiduría. No parece sorprendido por tu presencia. Es como si te estuviera esperando. Le preguntas, sin palabras, cómo una sociedad que valora tan profundamente el orden y la vida puede albergar las crueldades que has presenciado. El sacerdote no habla de moralidad o ética. En cambio, dibuja un jeroglífico en la arena de una caja de escriba, una figura humana con los brazos levantados. Heka, dice, su voz como el susurro de un papiro al desenrollarse. Te explica que no entiendes Heka. Para ti es magia, un truco, una ilusión. Para ellos, Heka es la fuerza fundamental del universo. Es el poder que los dioses usaron para crear el mundo a partir del caos acuoso de Nun. Es el código fuente del cosmos. El dios Heka, de hecho, era la personificación de este poder, una deidad que existía antes que todas las demás y cuya energía las sustentaba a todas. Por lo tanto, practicar la magia no era una desviación de la religión, era la práctica religiosa en su forma más pura y potente. El objetivo de la civilización, te explica, es mantener Ma'at, el orden divino,
la verdad, el equilibrio y la justicia. Pero Ma'at está constantemente amenazada por Isfet, el caos, la mentira y la injusticia. Para luchar contra el caos, no puedes usar simples súplicas. Debes usar la energía del propio caos, domesticada y dirigida. Debes usar Heka. Esto es mucho más que sacar un conejo de un sombrero. Es más como sacar el concepto de conejo del caos primordial. Esta es la razón de los rituales extremos, la modificación del cuerpo del faraón, el entrenamiento deshumanizante de los niños del templo, incluso el dominio sobre los esclavos. Todo, en esta cosmovisión, puede ser justificado como un acto de imponer orden sobre la materia prima caótica de la humanidad para un propósito superior. Es un concepto peligroso y embriagador. Una curiosidad fascinante es que los magos egipcios a menudo usaban varitas, rituales hechas de colmillos de hipopótamo. El hipopótamo era un animal temido, una encarnación del poder caótico e impredecible de la naturaleza. Al tallar símbolos protectores en su colmillo, el mago no estaba negando el caos, sino reclamando su poder para sus propios fines. Los historiadores todavía debaten si Heka era una práctica esotérica reservada para la élite, sacerdotal y real, o si formas más simples de magia eran una parte integral y aceptada de la vida cotidiana para el egipcio promedio. El sacerdote te mira, sus ojos oscuros llenos de una certeza absoluta. Para reafirmar el orden, susurra. A veces debemos invitar al caos a la fiesta para recordarle quién manda, y luego te cuenta sobre la fiesta más grande de todas, la celebración definitiva de este principio, la fiesta de la embriaguez. Con la palabra Heka resonando en tu mente, sales de la tranquila biblioteca del templo y vuelves a las calles de la ciudad. El ambiente ha cambiado. La rutina diaria ha sido reemplazada por una energía frenética y alegre. Es la víspera de la fiesta de la embriaguez, y la ciudad entera vibra con anticipación. Esto no se siente como la preparación para una solemne fiesta religiosa. Se siente como la víspera de Año Nuevo, un festival de música y el carnaval, todo en uno. La energía colectiva es la de un viernes por la tarde, pero multiplicada por 1000 y con sanción divina. En las plazas públicas, enormes tinajas de cerámica, algunas tan altas como un hombre, están siendo llenadas. Esto no es para el almacenamiento de agua, son las cervecerías del festival, y lo que se está preparando no es la cerveza aguada y nutritiva que es el pan líquido de la vida diaria egipcia. Estás presenciando la creación de Tenu, una cerveza especial reservada para esta ocasión, conocida por ser increíblemente potente. Pero hay más. Ves a mujeres moliendo no solo grano, sino también hierbas y raíces que añaden a la mezcla. Reconoces las raíces de mandrágora y los capullos secos de la flor de loto azul, ingredientes conocidos por sus propiedades psicoactivas. La cerveza no solo está destinada a intoxicar, está diseñada para inducir un trance. El producto final es teñido de un rojo intenso con jugo de granada u ocre rojo, dándole la apariencia de sangre. Esto no es tu IPA artesanal de temporada. Esto es algo completamente diferente. La base histórica de Minomosemsos. Este festival es el mito de la diosa Hathor. Enfurecida con la humanidad, se transformó en su alter ego vengativo, la diosa Leona Sekhmet, y comenzó una matanza que casi aniquila a la raza humana. El dios Ra, para detenerla, la engañó. Inundó los campos con miles de jarras de esta cerveza teñida de rojo. Sekhmet, confundiéndola con sangre, la bebió ávidamente, se emborrachó, se desmayó y se despertó como la benévola Hathor una vez más, salvando así a la humanidad. Así que la fiesta no es solo una excusa para beber, es una recreación ritual de la salvación del mundo. Es un acto de gratitud y, al mismo tiempo, un reconocimiento del poder destructivo que acecha justo debajo de la superficie de la civilización. Los historiadores todavía debaten la verdadera naturaleza de los aditivos en la cerveza del festival. ¿Eran simplemente para dar sabor y color? ¿O eran seleccionados deliberadamente por sus potentes propiedades alucinógenas
para facilitar un estado de trance religioso. Al ver la mirada de éxtasis y anticipación en los rostros de la gente, te das cuenta de que la distinción probablemente no les importaba. El objetivo era la transformación. A medida que el sol comienza a ponerse, un profundo sonido de tambores comienza a retumbar desde el templo principal. Las primeras tinajas se abren. El aroma espeso, dulce y ligeramente medicinal de la cerveza llena el aire. Alguien te pone una copa de cerámica en la mano. La fiesta está a punto de comenzar. La noche cae como una cortina, pero la oscuridad no trae silencio. Trae un estruendo. El ritmo de los tambores que comenzaba en el templo ahora es respondido por tambores en cada vecindario, creando un pulso que sientes en tu pecho, en tus huesos. Se le unen los címbalos y, sobre todo, el sonido penetrante y metálico de miles de sistros, los sonajeros sagrados de Hathor, que agitan el aire y lo cargan de electricidad. Sostienes la copa de cerámica en tu mano. Está llena hasta el borde con el líquido rojo oscuro. A tu alrededor, una multitud de miles de personas, nobles y plebeyos, sacerdotes y soldados, jóvenes y viejos, sostienen sus copas en alto. Un gran sacerdote desde los escalones del templo levanta su propia copa y grita una alabanza a Hathor. La multitud ruge en respuesta y, como uno solo, beben. Levantas la copa a tus labios. El primer sorbo es espeso, dulce y extrañamente picante por las hierbas. No sabe como ninguna cerveza que hayas probado. Es más como una poción. El efecto es casi instantáneo. No, es la lenta y progresiva embriaguez del alcohol normal. Es un interruptor que se acciona en tu cerebro. Esta cosa golpea más rápido que un cuarto expreso en una mañana de lunes. El mundo alrededor tuyo se suaviza en los bordes. Los sonidos se vuelven más ricos. Los colores de las antorchas parecen más vibrantes. Una ola de euforia cálida te recorre, disolviendo la ansiedad y la inhibición. Ves a un supervisor de obras, un hombre conocido por su severidad, riendo a carcajadas y bailando con una de las tejedoras del templo. Ves a un escriba serio arrojar sus tablillas al aire. Las rígidas barreras sociales de Egipto, tan sólidas y definidas hace una hora, se están disolviendo más rápido que un terrón de azúcar en té caliente. Recursos humanos tendría un ataque con esto. La música te invade. No es solo para escuchar, es para participar. La gente comienza a moverse, a bailar, no con pasos coreografiados, sino con una energía cruda y extática. Ves movimientos aquí que harían sonrojar a un DJ de club moderno. El sistro, con su sonido de sonajero, es clave. Se creía que su vibración apaciguaba a la diosa y creaba un estado de trance. Sientes que funciona. Tu sentido del yo individual comienza a desvanecerse y te conviertes en parte de la multitud, un solo organismo palpitante que se mueve al ritmo de los tambores. Es una liberación catártica. Todo el estrés, la rigidez y las reglas de la vida diaria son arrojados al fuego del festival. Los historiadores todavía debaten si la pérdida de inhibiciones durante el festival era una liberación social genuina y catártica o un caos cuidadosamente gestionado por la élite sacerdotal para reforzar el orden social una vez que terminaba. Pero en este momento, para la gente que te rodea, se siente absolutamente real. Es la libertad. Pero mientras la noche se hace más profunda y te sirves tu segunda y tercera copa de la cerveza divina, sientes que el ambiente comienza a cambiar. La alegría eufórica está dando paso a algo más salvaje, más primario. La risa se vuelve un poco más aguda, los bailes más frenéticos. El caos que el sacerdote te describió está llegando, y la fiesta apenas comienza. La euforia inicial de la fiesta ha fermentado, convirtiéndose en algo más denso y oscuro. El aire, antes lleno de risas, ahora está cargado de gritos que son mitad éxtasis, mitad alarido. El ritmo de los tambores se ha vuelto implacable, un martillo que golpea contra los muros de tu conciencia. Te das cuenta de que la gente a tu alrededor ya no está simplemente borracha, se han ido. Sus ojos están vidriosos, fijos en una realidad que tú no puedes ver. Creen
con cada fibra de su ser, que ya no son ellos mismos. Han sido vaciados para que la diosa pueda entrar. Este es el clímax de la fiesta, la posesión divina. La amable y alegre Hathor se ha retirado, y la leona Sekhmet camina entre ellos. Ves a un hombre, un alfarero que viste a diario, arrancar una puerta de madera de sus goznes y romperla en pedazos con una fuerza que no debería poseer, gritando alabanzas a la dama de la matanza. Nadie intenta detenerlo, lo animan. Ves a dos mujeres, normalmente vecinas tranquilas, enzarzadas en una lucha que es a la vez una pelea y un abrazo, rodando por el polvo, arañándose y riendo maniáticamente. Sus acciones no son vistas como crímenes o pecados, son actos sagrados. Si la diosa dentro de ti exige violencia, la violencia se convierte en una oración. Es como el alter ego más vergonzoso que puedas tener después de beber. Pero aquí, todos piensan que es una manifestación sagrada. Queda claro que este es el motivo por el que se necesitaban los aditivos psicoactivos en la cerveza. Esto va más allá del simple alcohol. La curiosidad es que los propios sacerdotes de Sekhmet, que presiden este caos, eran a menudo médicos. Comprendían que para invocar a la señora de la pestilencia, también debían saber cómo aplacarla. Estás atrapado en este torbellino humano. La gente choca contra ti, te agarra, te grita en la cara palabras que no entiendes. Hay un miedo primordial que te recorre, pero también una extraña atracción, el vértigo de abandonar todo el control. El principio de Heka está en plena exhibición. Para reforzar el orden, primero debes sumergirte por completo en el caos. Debes invitar a la leona a tu casa para demostrar que no le temes. El hecho histórico central aquí es el mito mismo. La fiesta es una recreación literal de la furia de Sekhmet. Los historiadores todavía debaten si la violencia durante el festival era puramente simbólica, con destrucción de objetos, o si incluía combates rituales o incluso sacrificios humanos en sus formas más tempranas y extremas. A juzgar por la intensidad que te rodea, la línea entre lo simbólico y lo real parece peligrosamente delgada. Te das cuenta de que la tripulación de limpieza para este evento va a necesitar un aumento, y probablemente terapia. El caos alcanza un crescendo febril, un punto en el que parece que la ciudad entera se va a desgarrar, pero no puede durar. La energía humana, incluso cuando es impulsada por la divinidad y la cerveza mágica, es finita, y cuando la primera y tenue luz del amanecer aparece en el horizonte, la tormenta, finalmente, comienza a amainar. La primera luz del amanecer se filtra sobre la ciudad, pálida y gris. El sonido ensordecedor de los tambores se ha desvanecido, reemplazado por un silencio casi total, roto solo por el gemido de alguien o el susurro del viento levantando polvo. Caminas por las calles y es una escena de devastación tranquila. Es como si una tormenta hubiera arrasado la ciudad, pero una tormenta que la propia ciudad había invocado. Toda el área se parece al dormitorio de mi compañero de universidad después de una noche de sábado. Hay fragmentos de cerámica por todas partes, los restos de innumerables jarras de cerveza, guirnaldas de flores pisoteadas, ropas rasgadas, una sandalia solitaria aquí, un collar de cuentas rotas allá. La gente duerme donde cayó, acurrucados en las puertas, apilados en callejones, algunos incluso en los tejados planos. Sus cuerpos están cubiertos de polvo y sudor, algunos con arañazos y moratones, testigos mudos de la furia de la noche. Lo más extraño es la atmósfera. No hay un aire de vergüenza o arrepentimiento. No ves a la gente escabullirse a casa con la cabeza gacha. Hay un agotamiento profundo. Sí, un dolor de cabeza colectivo que probablemente ha hecho que la demanda nacional de agua y silencio se dispare. Pero, debajo de todo ello, hay una sensación de logro. Lo hicieron. Sobrevivieron a la noche. Miraron a la diosa de la destrucción a los ojos. Se unieron a su caos y salieron por el otro lado. Han apaciguado su ira por otro año. La ciudad está en calma. Es un hecho que el día después de la noche de borrachera, a menudo se dedicaba a celebraciones más suaves, con música y cantos en honor a Hathor, simbolizando el exitoso regreso a la paz. Una curiosidad arqueológica apoya esto.
Se han encontrado pequeñas figuras de losa o arcilla, amuletos que representan a personas en estados de extrema embriaguez, a veces incluso vomitando. Lejos de ser condenas, se cree que eran ofrendas votivas, talismanes que conmemoraban la participación exitosa en el ritual. Te das cuenta de por qué solo hacían esto una vez al año. Con más frecuencia, y la civilización se habría derrumbado en una pila de jarras de cerveza vacías y decisiones cuestionables. Los historiadores todavía debaten el impacto económico y social de un festival que detenía el país y resultaba en una resaca colectiva. ¿Era una catarsis necesaria o un lastre periódico para la productividad del Estado? Mientras observas a la gente empezar a moverse, a ayudarse mutuamente a ponerse de pie, a compartir los últimos tragos de agua de sus odres, sientes que para ellos no había debate. Era tan esencial para su supervivencia como la siembra de los campos. Era una limpieza espiritual a través del caos, y mientras el sol se eleva más alto, arrojando una luz dorada sobre la escena, escuchas un nuevo sonido, el canto medido de los sacerdotes. Una procesión emerge del templo, y en su centro hay una figura que no parece disminuida por el caos, sino fortalecida por él. En medio de los restos de la fiesta, la procesión avanza con una lentitud deliberada. Sacerdotes con túnicas blancas y frescas cantan himnos de gratitud a Hathor, ahora que su furia como Sekhmet ha sido calmada. Y en el centro de la procesión camina el faraón. No está impecable. Su lino está tan arrugado y manchado como el de los demás. Hay un arañazo en su brazo y una fatiga en sus ojos que coincide con la de cada uno de sus súbditos. Pero no camina con vergüenza. Su camino de la vergüenza es más bien un paseo de poder cósmico. Hay una nueva autoridad en su postura, una conexión reforzada con su pueblo y sus dioses. Al participar plenamente en el caos, al beber de la misma cerveza y bailar con la misma furia, ha demostrado algo fundamental. No está por encima de las fuerzas primordiales de la vida. Es su maestro. Es el único que puede entrar en la tormenta y guiar a todos a salir de ella. Su participación fue la máxima demostración de su papel como sumo sacerdote de todos los cultos de Egipto. Era su deber, no solo un capricho. Al encarnar el caos y luego presidir el regreso al orden, ha reafirmado su mandato divino de una manera que ninguna proclamación o desfile militar podría hacerlo. Acaba de demostrarles a todos que puede manejar el Heka, la energía fundamental del universo sobre la que el sacerdote te habló en la sección 8. Conectó con sus electores de la manera más intensa posible. Los historiadores todavía debaten si la participación del faraón en los rituales más caóticos era una actuación cuidadosamente escenificada para el público, o si él, como sus súbditos, entraba genuinamente en un estado de trance alterado. Al ver la mirada en sus ojos, una mezcla de agotamiento terrenal y certeza divina, sospechas que la línea entre ambos era inexistente para él. Él era el ritual. Una curiosidad en las representaciones de estos festivales es la imagen del faraón siendo ofrecido el collar Menat por la propia Hathor. Este pesado collar de cuentas, con su contrapeso, no era solo una joya, sino un instrumento ritual utilizado para crear un sonido de traqueteo para apaciguar a la diosa. Que ella se lo presentara era un símbolo de favor divino, un traspaso de poder y vitalidad. Mientras su procesión pasa, la gente se inclina, no solo por miedo o respeto, sino con una renovada sensación de seguridad. Su rey ha luchado con el caos y ha ganado. Ha asegurado la Ma'at por otro año. El orden se restablece, no a pesar del festival, sino gracias a él. Y tu mirada se desvía de la figura del rey hacia el templo del que salió, dándote cuenta de que necesitas entender a la diosa en el centro de esta paradoja con mayor claridad. Tu viaje te lleva de vuelta a los muros del templo, ahora silenciosos y bañados por el sol de la mañana. Te encuentras en una capilla lateral, lejos de las grandes salas principales. Aquí, en la pared, hay un relieve bellamente tallado. A un lado, muestra a una diosa con el rostro de una mujer serena, con cuernos de vaca que acunan un disco solar. Es Hathor, la dama del sicomoro, diosa de la alegría, el amor, la música y la maternidad.
Su presencia es tranquilizadora, nutritiva, pero justo al lado, tallada por la misma mano, hay otra figura. Esta tiene el cuerpo de una mujer, pero la cabeza de una leona, con una melena salvaje y una expresión de furia depredadora. Es Sekhmet, la poderosa, diosa de la guerra, la pestilencia y la destrucción. Al principio parecen opuestas, un ángel y un demonio, pero luego notas los detalles sutiles. Ambas llevan el disco solar, ambas sostienen el cetro de papiro. Te das cuenta de que no estás mirando a dos diosas, estás mirando dos caras de la misma moneda cósmica. Esta es la revelación en el corazón del festival. Hathor y Sekhmet no son enemigas, son una dualidad. Representan el ciclo fundamental de la naturaleza y la existencia. La creación es hermosa, pero también puede ser violenta. La destrucción es aterradora, pero despeja el camino para un nuevo crecimiento. Es la misma energía, manifestada de diferentes maneras. Hathor es el sol que calienta y nutre. Sekhmet es el sol del desierto que abraza y mata. Hathor es la inundación del Nilo que trae limo fértil. Sekhmet es la inundación que ahoga pueblos enteros. Entender esto es entender toda la mentalidad egipcia. Es una aceptación radical de que el universo no es ni bueno ni malo, simplemente es poderoso. Es la situación definitiva de encuentra una chica que pueda hacer ambas cosas. El hecho histórico es que Hathor era una de las deidades más queridas y universales, adorada desde el faraón hasta el campesino más humilde. Sekhmet, por su parte, era temida, pero también profundamente respetada. Una curiosidad es que su título, Dama de la Pestilencia, la convertía en la patrona de Minot Nsas, las plagas. Pero esto también significaba que sus sacerdotes eran los que se especializaban en la medicina para curarlas. Para controlar una enfermedad, primero tenías que entender y apaciguar a la diosa que la enviaba. Los historiadores todavía debaten si la dualidad Hathor-Sekhmet representa una evolución mitológica, con una diosa absorbiendo las características de otra, o si fue desde el principio una concepción sofisticada de la naturaleza dual, del poder femenino y la naturaleza misma. Mirando este relieve, la segunda opción parece mucho más probable. Es una teología compleja y madura. De repente, el caos del festival tiene perfecto sentido. No era una rebelión contra el orden. Era un reconocimiento de que el potencial para la violencia y la destrucción, Sekhmet, siempre existe dentro de la alegría y la creación. Hathor, al honrar al león, se aseguraban de que la vaca pudiera pastar en paz. Y te preguntas, si esta idea era tan central, ¿se limitaba a esta única y masiva fiesta anual? ¿O había otros ecos de ella en su calendario ritual? Impulsado por tu nueva comprensión de la dualidad divina, te aventuras más allá del templo principal de Hathor-Sekhmet y exploras los recintos más pequeños y los santuarios que salpican el paisaje. Lo que descubres es que la fiesta de la embriaguez no fue un evento anómalo, sino la expresión más extrema de un tema que recorría toda la vida religiosa egipcia: los principios de éxtasis, intoxicación y sexualidad como herramientas para conectar con lo divino y asegurar la continuidad cósmica estaban por todas partes, como ecos en un cañón. Te encuentras con las representaciones de la hermosa fiesta del valle. En este festival, las familias cruzaban el Nilo hacia la necrópolis tebana, no para llorar, sino para celebrar con sus antepasados. Llevaban comidas, bebidas y música a las capillas de las tumbas, celebrando un picnic con los muertos. La idea era que la juerga y la embriaguez despertarían a los difuntos y les manamaes permitirían participar en la vida una vez más, difuminando las líneas entre este mundo y el siguiente. Suena como un tipo muy específico de reunión familiar. En otro santuario, te encuentras cara a cara con el dios Min. Es una deidad de la fertilidad y la virilidad, casi siempre representado con un falo erecto y sosteniendo un mayal, un símbolo de la autoridad del faraón. Sus festivales eran procesiones estridentes y alegres, y una de las ofrendas centrales para él era la lechuga. ¿Por qué? ¿Lechuga? Porque los egipcios observaron que la lechuga romana, al ser cortada,
exuda una savia blanca y lechosa. En su mentalidad simbólica, esto se parecía al semen, convirtiendo a la humilde lechuga en un potente afrodisíaco y un símbolo de la potencia generativa de Min. Así que sí, la lechuga era básicamente el Viagra del antiguo Egipto. La ensalada nunca volverá a parecerte igual. El hecho histórico es que la hermosa fiesta del valle era un evento de enorme importancia en Tebas, que reforzaba los lazos familiares y comunitarios con el pasado. La asociación de Min con la lechuga es igualmente un hecho bien documentado. Los historiadores todavía debaten hasta qué punto los rituales de fertilidad más explícitos, como los asociados con Min, eran celebraciones puramente simbólicas o si involucraban actos sexuales rituales por parte de los participantes para ayudar mágicamente a la fertilidad de la tierra. Al observar la franqueza de las imágenes, parece que los egipcios no eran particularmente tímidos a la hora de mezclar lo sagrado y lo sexual. Parece que la solución egipcia para la mayoría de los problemas cósmicos implicaba o una gran fiesta o una verdura sugerente. Este sistema de creencias se siente completo, antiguo e impenetrable, un universo cultural autónomo, pero te obliga a preguntarte qué pasaría si una cultura completamente diferente, una con ideas muy distintas sobre la moral, el cuerpo y la religión, se topara con este mundo. La idea de un choque cultural inminente se cierne en el aire y tu viaje te lleva hacia adelante en el tiempo, hacia la llegada de los hombres que hablaban griego. El tiempo avanza y el mundo que conocías se transforma. Las voces que escuchas en las calles de Tebas ya no solo hablan egipcio. Hay un nuevo acento, el griego agudo y resonante. Alejandro Magno ha pasado como una tormenta y ahora sus sucesores, los Ptolomeos, gobiernan desde la nueva y resplandeciente ciudad de Alejandría. Estás presenciando el comienzo de un gran choque cultural. Los nuevos gobernantes griegos son pragmáticos, ven la inmensa y antigua maquinaria de la religión egipcia y deciden no romperla, sino cooptarla. Es como si una nueva dirección hubiera llegado y estuviera revisando los inusuales ejercicios de creación de equipos de la compañía. Adoptan dioses egipcios, los fusionan con los suyos, creando híbridos extraños como Serapis, una especie de cocina de fusión divina, y se proclaman a sí mismos faraones para mantener feliz al pueblo. Pero debajo de esta fachada de respeto hay una profunda incomprensión y un desdén apenas disimulado. Te encuentras junto a un erudito griego, un hombre educado en la lógica de Platón y Aristóteles, mientras observa una versión ahora atenuada de un festival de Hathor. Donde tú viste una comunión divina, él ve un desorden público. Donde tú viste un éxtasis sagrado, él ve una borrachera bárbara. No hay asombro en sus ojos, solo una mezcla de curiosidad antropológica y la superioridad de un hombre que se cree más civilizado. Su informe oficial probablemente dirá: gran arquitectura, mitología fascinante, pero las fiestas de la oficina están fuera de control. Este es el principio de la supresión. Bajo el gobierno ptolemaico, los rituales no son prohibidos de inmediato, sino que son desalentados, domesticados. La financiación de los templos se desvía. Los elementos más explícitos de los festivales se eliminan silenciosamente o se relegan a aldeas remotas, lejos de los ojos cosmopolitas de los nuevos amos. La vergüenza, un concepto que habría sido ajeno al Egipto faraónico, comienza a filtrarse en la cultura. Es un hecho histórico que la dinastía ptolemaica gobernó durante casi 300 años, creando una sociedad híbrida única. Los historiadores todavía debaten la medida en que los ptolomeos realmente respetaban la religión egipcia frente a la medida en que simplemente la utilizaban como una herramienta cínica de control político para pacificar a la población nativa. Al ver la expresión en el rostro del erudito griego, una mezcla de fascinación y asco, te inclinas a pensar que fue mayormente lo segundo. Una curiosidad de esta época es el propio dios Serapis, probablemente una creación deliberada de Ptolomeo I para unir a sus súbditos griegos y egipcios. Era una deidad de aspecto griego
que incorporaba características de Osiris y el toro Apis, diseñada para ser aceptable para todos. El viejo poder de los rituales, una vez la fuerza motriz del Estado, ahora se está convirtiendo en un folclore pintoresco y ligeramente embarazoso. Pero esta supresión sutil y administrativa no sería nada comparada con la mano de hierro que estaba por llegar desde el otro lado del Mediterráneo. La rueda del tiempo gira una vez más y el aire cambia de nuevo. El último faraón griego, Cleopatra Sépeno, ha muerto. La influencia griega se desvanece y una nueva bandera ondea sobre Egipto, una con un águila y las letras SPQR. Roma ha llegado, y si los griegos eran como nuevos gerentes curiosos, los romanos son como los auditores corporativos. No hay fascinación en sus ojos, solo cálculo. Para ellos, Egipto no es una tierra de misterios divinos, es el granero del imperio, una fuente de riqueza y grano para alimentar a la plebe en Roma. El orden, la eficiencia y los impuestos son los nuevos dioses. Los rituales que has presenciado, que los griegos consideraban bárbaros pero toleraban, los romanos los ven como una amenaza directa a la Pax Romana. El caos, incluso el caos ritual, es inaceptable. Los romanos llegan y básicamente dicen: muy bien, se acabó la fiesta, tenemos hojas de cálculo que rellenar. Observas cómo un prefecto romano, nombrado directamente por el emperador, implementa las nuevas políticas. La represión es sistemática. Los vastos estados y la independencia económica de los grandes templos son desmantelados. Los sacerdocios son estrictamente regulados por el Estado. Los festivales públicos que involucraban intoxicación masiva o violencia, ritual son prohibidos por completo por ser una amenaza al orden público. La fiesta de la embriaguez, si es que aún sobrevive en alguna forma, se convierte en un acto criminal. Es el momento en que la religión egipcia pasa de ser el sistema operativo del Estado a ser una descarga ilegal. Este es un hecho histórico. Augusto trató a Egipto como su dominio personal, gobernado por un prefecto para asegurar que su inmensa riqueza fluyera directamente a él y a Roma, sin pasar por el Senado. La curiosidad es como los romanos, al mismo tiempo, se apropiaron de una versión desinfectada de la cultura. Importaron el culto a Isis, pero la convirtieron en una diosa de misterio más recatada y aceptable para la sensibilidad romana. Transportaron obeliscos a Roma como trofeos de su conquista, celebrando la estética de Egipto mientras desmantelaban su alma. Los historiadores todavía debaten si la supresión romana de los cultos nativos fue impulsada principalmente por una preocupación por el orden público o por un temor genuino al poder de la magia egipcia, Heka, que los romanos consideraban potente y peligrosa. Probablemente fue una mezcla de ambos. Temían lo que no podían controlar. Las viejas costumbres no desaparecen por completo, pero son empujadas a las sombras. Sobreviven en susurros, en pequeños santuarios domésticos, en aldeas olvidadas en el desierto, lejos de la mirada vigilante de la administración romana. La arena del tiempo comienza a soplar, cubriendo los templos, enterrando las tumbas. Las viejas creencias se duermen, esperando, y permanecerán dormidas durante casi 2 milenios, hasta que un nuevo tipo de invasor llegue, no con espadas, sino con palas, y con un conjunto de morales que resultará ser aún más represivo que el de los romanos. Un vasto océano de tiempo se cruza en un abrir y cerrar de ojos. Estás en el siglo XIX. El aire es denso por el calor y la emoción febril de la egiptomanía. Te encuentras de nuevo en el Valle de los Reyes, pero tus compañeros ahora son muy diferentes. Estás junto a un caballero inglés, vestido con un impráctico traje de tweed y un casco de explorador, sudando profusamente bajo el sol egipcio. Hay que admirar el compromiso de llevar lana en el desierto. Es una verdadera dedicación a una estética particular. Él representa la mentalidad victoriana, una extraña mezcla de fervor científico, piedad cristiana, un sentido inquebrantable de superioridad cultural y una fascinación romántica por un antiguo Egipto idealizado. Él ha venido a desenterrar la sabiduría de los antiguos, con la esperanza de que esté pulcramente empaquetada
y sea adecuada para ser exhibida en un salón de Londres. Su diario está lleno de nobles pensamientos sobre la ciencia y la historia, y está a punto de tener un capítulo que no le leerá a su esposa. El desciframiento de la piedra de Rosetta ha abierto las compuertas, y ahora una carrera competitiva entre británicos y franceses para desenterrar los tesoros de Egipto está en 1900, pleno apogeo. Es tanto un acto de prestigio nacional como de investigación académica. Él supervisa a un equipo de trabajadores locales, a quienes ve con una mezcla de afecto paternalista y frustración. Está buscando una tumba intacta, una cápsula del tiempo de esta noble civilización. Para él, los egipcios eran grandes astrónomos, arquitectos y filósofos, precursores de la civilización occidental. Es una visión limpia y ordenada, despojada de cualquier cosa que pueda ofender la sensibilidad de un caballero cristiano. Una curiosidad de esta era es que muchos de los primeros arqueólogos eran más bien cazadores de tesoros, como el famoso Giovanni Belzoni, un ex-hombre fuerte de circo que usaba la fuerza bruta para abrir tumbas, causando daños considerables en el proceso. Los historiadores todavía debaten el legado de los arqueólogos del siglo XIX. ¿Fueron héroes científicos que salvaron el pasado de Egipto del olvido? ¿O fueron explotadores coloniales que saquearon el patrimonio cultural de una nación? La respuesta, como siempre, es complicada. De repente, uno de los trabajadores grita: «Han encontrado algo, una sección de yeso sellada, la entrada a una tumba que ha estado en silencio durante 3 milenios». La emoción del arqueólogo es palpable. No tiene idea de que está a punto de encontrarse cara a cara con la versión de Egipto que los griegos y los romanos intentaron enterrar y olvidar. Sigues al arqueólogo victoriano mientras se abre paso a través de la abertura recién creada. El aire que sale de la tumba es denso, sin vida, y huele a polvo de milenios. La luz de su linterna de queroseno tiembla, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. El primer momento es de puro éxtasis. La tumba está intacta. Hay cofres de madera, estatuas doradas, vasijas de alabastro, todo exactamente como lo dejaron los sacerdotes. Es el sueño de todo egiptólogo hecho realidad. «Espléndido», murmura, sus ojos brillando de emoción. Él y su joven asistente comienzan a catalogar los hallazgos con un cuidado meticuloso. Es entonces cuando el asistente descubre una jarra de cerámica sellada, escondida en un rincón. Con gran expectación, rompen el sello. Dentro no hay joyas ni grano, sino un rollo de papiro, perfectamente conservado por el aire seco. Con manos temblorosas, el arqueólogo lo lleva a una mesa improvisada y comienza a desenrollarlo con cuidado. Te asomas por encima de su hombro. Al principio, sonríe al reconocer los jeroglíficos, pero a medida que el papiro se revela, su expresión cambia. Pasa de la alegría al desconcierto, luego al shock y finalmente a la más profunda repulsión. Esperaba los 10 mandamientos y en su lugar obtuvo el Kama Sutra, edición egipcia. El texto no es un himno funerario ni una lista de reyes. Es la descripción detallada de un ritual del templo, y las ilustraciones que lo acompañan no dejan nada a la imaginación. Son explícitas, representando actos que, para su mente victoriana, son la cima de la depravación pagana. Son las escenas de los festivales que viste, las prácticas de los templos que presenciaste, puestas en papiro para la eternidad. Es un hecho que existen textos, como el Papiro erótico de Turín, que muestra escenas sexuales explícitas, aunque su propósito exacto, sátira, manual, broma privada, sigue siendo objeto de debate. Puedes oír casi el sonido de un monóculo cayendo en estado de shock. El hombre está horrorizado. Esta evidencia choca violentamente con su imagen de un Egipto noble y filosófico. Esto es primitivo, lascivo, vergonzoso. Esta no es la historia que vino a encontrar. Esto es pornografía antigua. ¿Qué dirían sus patrocinadores en Londres? ¿Qué escribiría en su publicación para la Real Sociedad? Los historiadores todavía debaten la interpretación de este tipo de arte explícito. ¿Eran representaciones de rituales sagrados, simples expresiones de erotismo secular o sátiras políticas? Para el arqueólogo, sin embargo, no hay debate. Esto es suciedad y mancha la
memoria pura de los antiguos. Se queda mirando el papiro, el documento que podría reescribir la comprensión popular de Egipto, y su shock comienza a transformarse en una resolución sombría. Esto no puede salir de esta tumba. El arqueólogo permanece inmóvil por un momento, el papiro prohibido desenrollado ante él. La luz de la linterna hace que las figuras pintadas parezcan moverse, burlándose de su moralidad. Luego, levanta la vista y mira las paredes de la tumba con nuevos ojos. Una escena que, antes, había interpretado como un faraón haciendo una ofrenda simbólica a una diosa. Ahora, con el contexto del papiro, adquiere un significado completamente diferente, mucho más literal y físico. Ve indicios por todas partes, un lenguaje secreto que antes era invisible para él. Se enfrenta a una elección que definirá su legado: ser un científico que informa de la verdad, por muy perturbadora que sea, o ser un guardián de la moral pública que protege al mundo de un conocimiento que considera corruptor. La decisión se toma en silencio, sin debate. En su mente, no es una elección, es un deber. Se vuelve hacia su asistente, un joven impresionable que lo idolatra, y le da una orden en voz baja. El papiro, ese documento único e insustituible, es llevado a la llama de una antorcha. Observas cómo los bordes se ennegrecen, se curvan, y luego son consumidos por el fuego, llevándose consigo la evidencia más explícita. Se convierte en ceniza y humo, desapareciendo para siempre. Pero eso no es suficiente. Se acerca a la pared con el relieve ahora ofensivo. Le entrega un mazo y un cincel a uno de sus trabajadores locales y señala una parte específica de la escena. El trabajador duda, confundido. El arqueólogo insiste. Y luego, escuchas el agudo sonido del metal golpeando la piedra. Con cada golpe, un pedazo de historia es borrado. El detalle que hacía que la escena fuera explícita es pulverizado, reducido a polvo. No está destruyendo la historia, la está editando para una audiencia general. Es la versión del siglo XIX de borrar tu historial de navegación. Es un hecho documentado que los primeros excavadores a veces modificaban o restauraban artefactos para que se ajustaran a la estética europea, y las inscripciones a menudo se copiaban selectivamente. Una curiosidad irónica es que los propios egipcios practicaban una forma de esto, la damnatio memoriae, borrando los nombres de faraones deshonrados como Akenatón. El arqueólogo, en cierto modo, simplemente continúa una larga tradición de censura histórica. Los historiadores todavía debaten el alcance de esta destrucción deliberada. ¿Fueron incidentes aislados por unos pocos individuos mojigatos? ¿O fue una práctica más extendida y tácita en la egiptología del siglo XIX? Mirando la determinación en el rostro de este hombre, sospechas que fue más común de lo que a los museos les gustaría admitir. Una vez que la obra está terminada, el relieve es ahora ambiguo, seguro. La tumba ha sido limpiada, purgada de su vergüenza. Ahora, y solo ahora, está lista para ser anunciada al mundo. El primer paso para construir una fachada para los museos ha sido completado. Tu viaje continúa, pero ahora eres un pasajero invisible en un barco de vapor que surca el Nilo, alejándose de las arenas de Tebas. El arqueólogo que viste profanar y corregir la tumba está sentado en la cubierta, escribiendo febrilmente en su diario. Este no es un diario personal de culpa, es el primer borrador de la historia oficial. Observas cómo elige sus palabras con el cuidado de un diplomático. La orgía ritual que viste en el papiro se convierte en un fascinante rito de fertilidad de naturaleza simbólica. La posesión violenta de Sekhmet se describe como una danza extática en honor a la diosa. Es una obra maestra del eufemismo, la redacción de informes corporativos aplicada a la teología antigua. Está escribiendo el guión definitivo de basado en una historia real, con un gran énfasis en basado en. En la bodega del barco, los artefactos yacen en cajas de madera llenas de paja. El relieve cincelado, las estatuas, las vasijas de cerámica, cada uno con una etiqueta que refleja esta nueva y desinfectada narrativa. Fragmento de una escena ceremonial, dice la etiqueta de la pieza que fue alterada. Vasija para ofrendas.
dice la de la jarra que contenía la cerveza psicoactiva. Es un bautismo en el mar, donde los objetos son despojados de su contexto original y renacen con una nueva identidad, más simple y mucho más respetable. Este proceso fue un hecho histórico a gran escala durante el apogeo del coleccionismo en los siglos XIX y XX, cuando museos como el Louvre y el Museo Británico adquirieron enormes colecciones. La curiosidad es el inmenso desafío logístico que esto suponía. Mover estatuas colosales y sarcófagos de varias toneladas desde el interior de Egipto hasta Europa requería hazañas de ingeniería asombrosas. Los historiadores del arte todavía debaten hasta qué punto la interpretación de los artefactos egipcios ha estado permanentemente sesgada por los valores morales y estéticos de los victorianos que los descubrieron y catalogaron por primera vez. Viendo a este hombre escribir, convencido de su rectitud, sientes que el sesgo no es una capa de barniz, sino que está mezclado en los cimientos mismos de la egiptología moderna. El barco llega a Alejandría, y las cajas son transferidas a un buque más grande con destino a Inglaterra, mientras se alejan por el Mediterráneo, llevándose consigo la versión editada de la historia de Egipto. Sientes que la verdad se ha vuelto mucho más pequeña, mucho más ordenada y mucho más pobre. La fachada ha sido construida y ahora está lista para ser erigida en los grandes salones de Occidente. El tiempo se pliega sobre sí mismo por última vez y te encuentras en el presente. Estás de pie en la penumbra fresca y silenciosa de una de las grandes salas egipcias del Museo Británico. El aire es seco, climatizado, y el único sonido es el murmullo respetuoso de los turistas y el suave roce de sus zapatos sobre el suelo pulido. Es la historia presentada como una experiencia serena y de alta gama. Caminas entre vitrinas de cristal perfectamente iluminadas. Ves sarcófagos de un brillo impecable, estatuas de faraones que miran a la eternidad con una sabiduría tranquila, y hileras de vasijas de alabastro que parecen demasiado perfectas para ser reales. Todo es noble, todo es sabio, todo está impecablemente limpio. La historia con todos los cabos sueltos, cuidadosamente aspirados y escondidos. Y entonces lo ves. En una pared, montado con pericia, está el relieve de la tumba. Es la misma pieza que viste al arqueólogo ordenar que cincelaran. La pequeña placa de latón a su lado dice: relieve de una tumba de la 18 dinastía. Muestra a un faraón haciendo una ofrenda a una diosa. Y eso es todo. No hay ninguna mención de la alteración, ninguna pista de lo que la escena mostraba originalmente. La ausencia es tan poderosa que casi puedes ver el contorno fantasma de lo que fue borrado. El hecho es que la colección egipcia del Museo Británico es una de las más grandes del mundo, con más de 100.000 objetos. Pero esta vasta colección solo cuenta una historia parcial. La curiosidad es que muchos de estos objetos prístinos no son lo que parecen. A menudo son compuestos restaurados, con colores realzados y partes rotas rellenadas por curadores del siglo XIX para que se vieran más completos y estéticamente agradables. Te sientes como si estuvieras en una elaborada puesta en escena. Has visto lo que sucedió en el festival, has entendido el poder de Heka, has presenciado la censura en la tumba, pero aquí, en este santuario del conocimiento, esa realidad ha sido completamente borrada. Los curadores y directores de museos debaten constantemente el dilema ético entre la preservación de los artefactos y la presentación de una narrativa accesible y no ofensiva para un público diverso. Pero al estar aquí, sientes el peso de generaciones de decisiones que favorecieron lo no ofensivo sobre lo verdadero. Las tranquilas descripciones académicas te hacen pensar que ninguno de estos objetos estuvo involucrado en algo más emocionante que ser muy antiguo. Pero tú sabes que hay más. Sientes un tirón, un deseo de mirar detrás de la cortina, de entrar en las salas donde se guarda el resto de la historia. Te alejas de las galerías públicas, dejando atrás a las multitudes y las luces brillantes. Un curador, un hombre de aspecto cansado con una amabilidad académica en sus ojos, ha notado la intensidad de tu búsqueda. Quizás ve en ti algo más que un turista casual. Con un gesto de cabeza,
Te hace señas para que lo sigas a través de una puerta discreta marcada como solo personal autorizado. El ambiente cambia al instante. El mármol pulido da paso al linóleo funcional. El silencio reverente es reemplazado por el zumbido de las unidades de climatización. Has entrado en el backstage de la historia. El curador te guía por un laberinto de pasillos y te lleva a las bóvedas de almacenamiento. Es una vista asombrosa. Hileras interminables de estanterías metálicas que se elevan hasta el techo, repletas de cajas sin marcar y artefactos envueltos. Archivadores planos del tamaño de una mesa, cada cajón con una etiqueta críptica. Esto, te das cuenta, es el 95% del museo que nadie ve. Es la historia que se consideró demasiado fragmentaria, demasiado repetitiva o, en algunos casos, demasiado extraña para ser famosa. Es la isla de los juguetes inadaptados de los artefactos. Es un hecho que la mayoría de los grandes museos solo exhiben una pequeña fracción de sus colecciones. El resto se guarda para la investigación, la preservación o simplemente porque no hay espacio. El curador te lleva a una sección particular del archivo. La temperatura aquí es aún más fría, el aire más seco. Teclea un código en una puerta de bóveda que se abre con un suave siseo. Almacenamiento de estudio restringido, dice, en voz baja. Aquí es donde se guarda el material verdaderamente problemático. Objetos con una procedencia cuestionable, restos humanos que ya no es ético exhibir, y artefactos que desafían la narrativa limpia de arriba. Una curiosidad de estos archivos es la existencia de objetos huérfanos, artefactos que han perdido sus etiquetas o registros de adquisición a lo largo de los siglos, convirtiéndose en fantasmas históricos, sin una historia que contar. El curador se detiene frente a un archivador metálico y tira de un cajón ancho y poco profundo. Hay un acalorado debate en el mundo de los museos, dice, casi para sí mismo, sobre si mantener estos objetos fuera de la vista del público es un acto de curaduría responsable o una forma de censura moderna que perpetúa la anticuada moral victoriana. Abre el cajón, y ahí dentro, sobre un lecho de espuma sin ácido, yace la pieza final de tu viaje. Miras dentro del cajón abierto. Sobre la espuma pálida yace un fragmento de papiro. No está enmarcado ni iluminado con focos, pero lo reconoces al instante. No es el que viste arder, sino otro, similar. Quizás fue comprado a un comerciante de antigüedades décadas después, o descubierto en una excavación posterior y discretamente archivado. Las ilustraciones son inconfundibles. Figuras en las garras de un éxtasis ritual, una escena directamente sacada de la fiesta de la embriaguez. Es la prueba, es la historia cruda, sin editar, sin censurar. Exhibit A, en el caso de la historia contra las relaciones públicas. Sientes el peso de los siglos en el aire quieto de la bóveda. Piensas en el arqueólogo victoriano y su cincel, en el prefecto romano y sus edictos, en el erudito griego y su desdén. Piensas en los millones de personas que han pasado por las galerías de arriba, consumiendo una historia pulida como una piedra lisa, mientras esta verdad afilada y complicada yacía aquí abajo en la oscuridad. El famoso papiro erótico de Turín, un hecho histórico, fue considerado tan escandaloso en el momento de su descubrimiento que se mantuvo oculto durante décadas, mostrado solo a unos pocos eruditos selectos y apodado el libro de los reyes depravados. Este fragmento frente a ti comparte ese mismo destino de exilio académico. El curador no dice nada, permitiéndote procesar la inmensidad de lo que estás viendo. Es un momento de profunda claridad. La historia no es una cosa sólida que se desentierra. Es un líquido que toma la forma del recipiente que la contiene. Y esos recipientes, los prejuicios de una época, la agenda política de un imperio, los estándares de decencia de un museo, lo moldean todo. Una curiosidad es como la tecnología moderna a veces revela verdades ocultas. Los escáneres por infrarrojos pueden descubrir ahora dibujos o textos subyacentes en papiros o relieves, mostrando cómo las escenas fueron alteradas incluso en la antigüedad. La pregunta central para la museología del siglo XXI es: ¿cuál es la responsabilidad del museo? ¿Es preservar los
objetos, educar al público, o de construir activamente las narrativas falsas o sesgadas creadas por sus propios predecesores? Contemplando este fragmento de papiro, te das cuenta de que no hay una respuesta fácil. El curador cierra suavemente el cajón, y el fragmento de verdad vuelve a la oscuridad, pero su imagen está ahora grabada a fuego en tu mente. Agradeces en silencio al curador y te escolta fuera de los archivos, a través de los pasillos de servicio y de vuelta a las galerías públicas. El contraste es aún más discordante ahora. Pasas junto a las mismas vitrinas, pero ya no las ves como ventanas al pasado, sino como vallas publicitarias de una versión muy específica del pasado. Sales por las grandes puertas de columnas del museo y entras en la noche de una ciudad moderna. Las sirenas, las luces de neón y el murmullo de 1000 conversaciones te envuelven. Miras los rascacielos de cristal y acero, los autobuses que pasan, la gente absorta en sus teléfonos. El mundo parece tan sólido, tan real, tan conocido. Pero tu viaje te ha enseñado una lección inquietante. Has visto cómo una verdad compleja, vibrante y a veces aterradora de una civilización puede ser sistemáticamente enterrada a lo largo de los siglos. Primero por conquistadores que la consideraban una amenaza, luego por moralistas que la consideraban una vergüenza, y finalmente por custodios bien intencionados que la consideraban demasiado complicada. Nunca volverás a mirar un museo de la misma manera. Siempre te preguntarás qué hay en el sótano. Es un hecho que muchos países, como Egipto, están pidiendo activamente la repatriación de su patrimonio cultural, argumentando que objetos como la piedra de Rosetta pertenecen a su tierra natal. Un debate que pone en tela de juicio la idea misma de un museo universal. Te detienes en la acera y miras hacia abajo. Bajo el pavimento, sabes que hay capas de historia, tuberías victorianas, cimientos romanos, quizás incluso los restos de asentamientos aún más antiguos. Una curiosidad es que casi todas las grandes ciudades son un palimpsesto, con la historia moderna construida literalmente sobre las ruinas de la antigua. Tu viaje a través de la noche egipcia ha terminado, pero te ha dejado una pregunta que resuena. Si una verdad tan fundamental sobre una civilización tan estudiada pudo ser ocultada tan eficazmente, ¿qué más hay ahí fuera? ¿Qué otros secretos yacen bajo la superficie pulida de los libros de historia, los monumentos nacionales y las historias que nos contamos a nosotros mismos? La pregunta final para ti, el viajero de la historia, ¿es mejor tener una historia inspiradora pero incompleta? ¿O una verdad completa pero perturbadora? Con ese pensamiento, te adentras en la noche, sintiéndote un poco más sabio, un poco más suspicaz, y definitivamente necesitado de un buen descanso para procesarlo todo. Y así, nuestro largo viaje a través de las arenas del tiempo y los secretos del Nilo llega a su fin. La intensidad de esa historia, con sus festivales febriles y sus bóvedas polvorientas, puede quedarse contigo por un momento, pero ahora es tiempo de dejarla ir. Imagina que esa historia es un libro antiguo y pesado que has estado sosteniendo. Siente su peso en tus manos y luego, con una exhalación suave y lenta, ciérralo con cuidado. Escucha el suave ruido de las páginas al asentarse y el golpe sordo de la cubierta al cerrarse. Ahora, coloca ese libro en un estante lejano en la biblioteca de tu mente, sabiendo que está allí, pero que ya no necesitas cargarlo. Tu atención puede ahora regresar suavemente al lugar donde estás. Siente la seguridad de tu habitación, la presencia silenciosa de tus propias cosas a tu alrededor. Nota la textura de las sábanas contra tu piel, la sensación reconfortante del peso de tu manta. El único ritmo que importa ahora es el de tu propia respiración, subiendo y bajando, un ancla tranquila en el momento presente. Cualquier pregunta o inquietud que la historia haya suscitado puede disolverse ahora como el azúcar en el agua tibia, dejando solo la calma. Estás a salvo, estás cómodo y estás exactamente donde debes estar. Deja que el suave zumbido del ventilador o el silencio de la noche te acunen, llevándote gentilmente hacia un sueño profundo y reparador, un sueño libre de faraones y secretos, lleno solo de paz.